¿Qué le parece si oramos y pedimos al Señor que hable a nuestro corazón? Señor, muchas gracias porque nos das esta oportunidad, esta nueva oportunidad, como cada domingo, Señor, de estar en este lugar, escuchando tus palabras, siendo instruidos por ellas, siendo animados, consolados, fortalecidos. Señor, rogamos que hables a nuestro corazón, que tu palabra sea, Dios, una luz en medio de nuestra vida, en medio de lo que sea que estemos enfrentando esta mañana, Dios. Rogamos, Dios, tu presencia en este lugar y que podamos quitar cualquier cosa que quiera distraer nuestra atención, Señor, y podamos prestar atención a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Antes de desarrollar lo que quiero que hablemos, te pido que busque el Salmo 90 y sobre este verso que vamos a leer en este Salmo, y luego vamos a ir a otro. Quiero que esta verdad quede en nuestra mente y en nuestro corazón para el resto de lo que vamos a hablar. Capítulo 90 del libro de los Salmos. Le animo a que lea este Salmo completo en su casa, pero vamos a leer el verso 1. Dice esta hermosa oración: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. ¿Cuál es la verdad que debemos entender? Que Dios es nuestro refugio y que eso ha sido así por miles de años. Dios ha sido siempre un refugio para su pueblo. En medio de cualquier adversidad y situación que atraviese su pueblo, su iglesia, Él es un refugio. Él es el lugar seguro. A Él podemos ir, a Él podemos correr y saber que encontraremos ahí su ayuda. Tal vez un par de nalgadas y unos regaños también, pero ahí tenemos nuestro refugio. Dios ha sido un refugio de generación en generación. Él es el Dios de nuestros padres, Él es el Dios de nuestros antepasados, Él es el Dios de la historia, de los siglos. Ha sido y será siempre un refugio para quien quiera correr hacia Él, porque Él es fiel, porque Él es bueno. Vamos a ir al Salmo 13, que es del que quiero que hablemos esta mañana. Y el nombre que tengo para esta enseñanza de hoy es el Dios que mira mi aflicción. El Dios que mira mi aflicción. Porque Dios está atento a eso. Dios está viendo y sabe todo lo que pasa en nuestra vida. Y comprende cada intención de nuestro corazón. Y sabe muy bien de qué estamos hechos. Y sabe muy bien aquello que nos duele. Así que hoy quiero hablar al corazón que está afligido, que está atravesando alguna situación difícil, dolorosa, de angustia. Pero también al que, aunque no esté en esa condición hoy, debe tener claro que va a estar en algún momento. Y puede bien recordar que ha estado en algún momento. ¿Y cómo salió de ahí? Si no fue por la fidelidad y la ayuda de nuestro Dios. ¿Quién le fortaleció ahí? ¿Quién le animó? ¿Quién le dio esperanza en medio de esa situación? Si no fue el Dios que es nuestro refugio. Por eso nos reunimos aquí y empezamos cada semana cantando, levantando nuestras manos, adorando, agradeciendo, porque Él es fiel, porque Él es bueno, porque su fidelidad, como decía el canto, nos persigue. Aún en nuestra infidelidad, Él sigue llamándonos, Él sigue buscándonos. Dios le dijo a su pueblo, a través de uno de los profetas, a Israel le dijo: mientras más yo te buscaba, más te alejabas de mí. Pero Él le atrajo con cuerdas de amor. Dios le dijo ahí a su pueblo: yo te enseñé a caminar como un padre enseña a su hijo tomado de la mano. Ese es nuestro Dios. Bueno, fiel, compasivo, misericordioso. Leamos el capítulo 13 del libro de los Salmos.
dice, pregunta, ¿hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo? Otra pregunta, ¿me olvidarás para siempre? Otra pregunta, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Una pregunta más, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? Y otra pregunta más, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. A manera de introducción y muy rápido, el libro de los Salmos es un libro de 150 capítulos y lo que encontramos en cada uno de esos salmos, como mínimo, son oraciones, cantos, profecías mesiánicas también, poemas. Al menos esas 4 cosas encontramos en el libro de los Salmos. Algunos salmos, como este que estamos leyendo, no solo son oraciones, sino que a la misma vez son cantos. Muchos de los cantos que entonamos nosotros en las iglesias son oraciones a las que se le puso música. ¿Cómo usted puede darse cuenta de eso? Bueno, en muchas de las Biblias que tienen ustedes, en el título del Salmo dice una expresión como esta: al músico principal, Salmo de David. Lo que está diciendo es, este canto va dirigido al líder de la música en el templo. Canten esto en el templo. ¿Okay? Y una de las mayores riquezas que encontramos en el libro de los Salmos es que podemos identificarnos con lo que el que escribe estuvo atravesando, sintiendo o pensando en un momento determinado, por un contexto determinado, por una situación determinada, cualquiera que fuese. Algunos salmos tienen referencias a cuál es la historia que está detrás del salmo. Por ejemplo, si usted busca el Salmo 51, le va a decir, hay una historia detrás de esta oración y está en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, 12, donde David comete un pecado con Betsabé y con el esposo y hace un desorden en su vida y luego está haciendo una oración de arrepentimiento cuando un profeta lo confronta y le muestra su pecado. Esa oración del Salmo 51 tiene una historia detrás. Y cuando leemos la historia y leemos la oración, podemos hacer clic y decir, eso también me ha pasado a mí. O así como este escritor está mostrándose, la manera en la que está hablando, la manera en la que se está expresando, las emociones que está compartiendo, yo también me siento así. Y en medio de cómo yo puedo sentirme, al igual tal vez que alguno de los escritos de los salmos, entonces yo puedo identificarme, es como un espejo en el que yo puedo verme y decir, esa es lo mismo que yo estoy atravesando. Y entonces podemos dirigir nuestras oraciones de manera correcta, las intenciones de nuestro corazón de manera correcta hacia Dios. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa que en muchas ocasiones no entiendo lo que estoy sintiendo. Y como no entiendo lo que estoy sintiendo, tampoco sé cómo orar para dejar de sentirme de esta manera. Y muchas veces en un canto, como alguno de los que entonamos hoy, o en un salmo, yo puedo ver y entender que lo que estoy sintiendo es exactamente eso que estoy leyendo. O puedo comprender que lo que estoy queriendo expresar y no he entendido cómo esa canción, esas letras, esas palabras que alguien escribió y fue inspirado para escribir, para dirigir a Dios, esa es la oración que está en mi corazón, pero yo no la había encontrado. Son esas palabras, son exactamente las que quería decir y no sabía cómo decir. Eso tiene el libro de los Salmos, eso tiene muchos de los cantos que entonamos en la iglesia también. Entonces, cuando leemos los Salmos, muchas veces podemos llegar a identificarnos con ellos. Podemos llegar a identificar el sentimiento, la emoción que
que estoy sintiendo, que a veces me cuesta entender e interpretar. Podemos encontrar, por ejemplo, un salmo donde hay alegría, otro donde hay tristeza. Puedo encontrar un salmo donde hay mucho júbilo, mucho gozo, pero también otro donde no lo hay. Puedo encontrar un salmo del escritor con una fuerte declaración de confianza y puedo encontrarme otro donde está manifestando muchas dudas, todo lo opuesto. Puedo encontrarme salmos hablando de paz y otros de dolor, de angustia. Puedo encontrar otros donde hay ánimo y fortaleza y otros donde hay lamento y llanto. En fin. Por eso es que del libro de los Salmos podemos aprender cuál es la respuesta adecuada ante las emociones que a nosotros nos embargan por las situaciones que tenemos en nuestra vida. ¿Cómo debemos responder de forma adecuada ante eso? ¿Qué palabras podemos encontrar para venir en oración a nuestro Dios ante tales situaciones? A veces eso se nos hace difícil cuando queremos ir a Dios. A veces no sabemos qué decir. A veces no sabemos qué pensar. En medio de una situación adversa, a veces no sé en qué creer. No sé dónde estoy parado. Esto me sacudió, me desestabilizó. A veces me quedo mudo delante de Dios. No sé cómo llegar a Dios, no sé qué decir. Estoy como en blanco, estoy como en shock. A veces las circunstancias nos paralizan. Los problemas, las aflicciones, la enfermedad, la desesperanza, ese túnel que no se acaba, ese camino que yo no encuentro la salida, el dolor, la angustia, la tristeza, la amargura. A veces no sabemos qué decir y a veces no sabemos cómo llegar a Dios. Ahora, tratemos de pensar en este salmo que leímos. Sabemos quién lo escribió, el título lo dice, el rey David, que conocemos en la historia de la Biblia. Y sabemos, aunque no hay una circunstancia específica, como el ejemplo que les di del Salmo 51, no hay una circunstancia específica detrás de este salmo que se nos diga cuál fue. Sí sabemos cosas generales de la vida de David, del rey David. Cosas como que sabemos que antes de David ser rey, fue perseguido muchos años por el rey al que él iba a reemplazar, por Saúl. Lo perseguía para matarlo. Y después, cuando fue rey, también lo persiguió nada más y nada menos que su hijo, Absalón, para quitarle el trono de rey. Entonces David es un hombre que pasó muchos años de su vida huyendo de gente que quería perseguirlo para quitarle la vida, de amigos y enemigos, de su propio hijo y de otros pueblos que querían matarlo también. David vivió en un exilio constante. Fue expulsado del pueblo, tuvo que andar de lugar en lugar, de cueva en cueva, de reino en reino, escapando para no morir. Constantemente escapó de la muerte. Pero también sobre esas cosas había una promesa de Dios para David. Un Dios que siendo un muchacho, que siendo un joven, envió a un profeta que se llamaba Samuel a decirle: David, usted será el próximo rey de Israel. Y piense en esto, piense qué cosa tan difícil de entender. Dios me manda a decir que yo voy a ser el próximo rey de Israel, ok. Pero después de que Dios me dice eso, el rey de Israel de hoy empieza a perseguirme para matarme. Y me expulsan del reino del que se supone que yo voy a ser rey. ¿Cómo se come eso, hermano? Dios por un lado me dice esto y por otro lado las circunstancias son todo lo opuesto. ¿Cómo concilio esa palabra y esa voluntad de Dios con estas circunstancias que hoy atravieso? Y la persecución hacia David no fue una cosa de unos días, hermano. Fue cosa de años, de muchos años. Y piense tal vez cómo ponerme en el lugar de David, que cada año que pasa recuerdo a Dios diciéndome: usted va a ser rey, pero me están persiguiendo para matarme. ¿Cómo entiendo la voluntad de Dios?
¿Cómo entiendo la voluntad de Dios? Podría decir Abraham, para un Dios que le dice, usted va a ser el padre de muchas gentes. Y él dice, yo estoy anciano, mi esposa está anciana y además es estéril. ¿Cómo? ¿Cómo se cumple eso? Entonces hay una verdad de Dios que está luchando contra una adversidad y una situación que está hoy embargando mi vida. Y hay un conflicto enorme ahí. Y eso desata una tormenta adentro donde dices que yo no logro entenderlo. No puedo comprender esto. Desarrollemos lo que vemos en el Salmo ahora. Con esta situación de fondo, con esta realidad de fondo que había en David. Yo veo tres cosas en este Salmo. Voy a partirlo en tres cosas. Veamos los primeros dos versos. ¿Qué está haciendo el escritor? ¿Qué está haciendo David? Está expresando lo que siente de la manera como lo siente. Nada ortodoxo, nada políticamente correcto, nada de palabras refinadas, nada de lenguaje evangelicoide, de pura adulación a Dios. Él dice, me siento así. Estas preguntas con las que empieza esta oración son quejas, son lamentos, son reproches, son gritos de desesperación, son reclamos del hombre hacia Dios, reclamos de un hombre que no entiende lo que está pasando y le pregunta a Dios y se lo hace saber con toda la angustia que hay en su alma. Y ojo cómo David se siente. Prestemos atención a esto porque yo puedo tener una verdad en mi mente y en mi corazón. Por ejemplo, Dios es fiel, como lo escuchamos en muchos de los cantos. Dios es fiel, Él no me va a dejar, Él está conmigo, Él es mi Dios, Él es mi refugio. Eso puede estar aquí. Pero lo que yo esté atravesando hoy en mi vida me lleve a sentirme como se sentía este escritor. ¿Qué le está diciendo el escritor? Vea esta pregunta. ¿Hasta cuándo? Una vez. ¿Hasta cuándo? Dos veces. ¿Hasta cuándo? Tres veces. ¿Hasta cuándo? Cuatro veces en la misma oración. La pregunta es, Dios, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más voy a tener que estar en esta situación? ¿Cuánto tiempo más debo estar en la aflicción? ¿Hasta cuándo qué? ¿Me olvidarás para siempre? O sea, ¿cómo se sentía David en esta oración? Que Dios se olvidó de él. ¿Usted se ha sentido así alguna vez? Como que Dios está muy ocupado con alguien más y que a mí no me escucha. Como que ya no sé de qué manera decírselo. Como que ya no sé de qué manera expresarle lo que estoy sintiendo con esta situación. Y la oración del salmista es, ¿hasta cuándo? Ya no se va a volver a acordar de mí, ya se olvidó de mí. Se sentía olvidado por Dios. ¿Cuál verdad estaba en su cabeza? No, Dios me dijo que me iba a poner por rey de Israel. Pero me siento en este momento como que Dios se olvidó de mí. Y así pasa en nuestra vida. Hay verdades en nuestro corazón que hemos atesorado de su palabra, de lo que hemos logrado conocer de Dios. Pero hay situaciones que borran nuestra memoria y las verdades que creemos y entendemos porque nos encontramos en alguna aflicción que nos hace perder el enfoque, nos hace que se nos vayan las luces y nos hacen olvidarnos de realmente quién es Dios. Por eso, cuando cantamos, cuando escuchamos su palabra, esto reaviva y nos recuerda realmente Dios está ahí, Dios es fiel. Puede ser que yo hoy esté en una situación muy difícil, pero los cantos me recuerdan, la palabra me recuerda, mi hermano que me encontré en la iglesia me recuerda que esto es algo que va a pasar, que es temporal, que Dios es mi refugio, que Dios es eterno, que Él sí me escucha, que no se ha olvidado de mí. Entonces el salmista dice, Dios se olvidó de mí. Además le dice, oiga esta otra expresión, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Es decir,
David le está diciendo a Dios, me siento como que usted se hace loco conmigo, como que yo le hablo y usted vuelve la cara para otro lado como si no fuera con usted. Esto es lo que siente, porque habla con Dios y Dios no le contesta, porque llega a Dios y parece que Dios no lo está escuchando, porque la aflicción sigue y él no sale de ese círculo interminable y de dar vueltas y volver a caer en lo mismo. Y siente, Dios se olvidó de mí, Dios me está ignorando, está escondiendo su rostro, está volviendo la cara para otro lado, no quiere nada conmigo. Verso 2. ¿Cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? Me siento desprotegido, me siento triste, siento angustia en mi corazón. ¿Cuándo se va a acabar esto? ¿Hasta cuándo voy a estar sintiéndome así? Es lo que pregunta. Y más que pregunta, creo que el tono de esta oración o del inicio de esta oración es de lamento, es de quejas, de reproche. No es que usted es Dios, no es que usted me iba a poner por rey de Israel, no es que usted estaba conmigo, entonces ¿qué es todo esto que me está pasando? Y la última pregunta que hace es, ¿hasta cuándo mi enemigo va a ser enaltecido sobre mí? ¿Hasta cuándo se va a acabar esto? Y es que los tiempos que son difíciles se sienten eternos, ¿o no? Y suele suceder muy comúnmente que usted dice, no, parece como que me cayeron las 10 plagas de Egipto, porque vino una, no he salido de esta y me llegó otra, y no he salido tampoco de esta y me cae otra más, y como que todo el mundo se derrumba y se viene todo al suelo. Suele suceder. Y entonces la dificultad, la adversidad, la aflicción parece que es interminable, parece que es eterna. Y aunque en algunos casos, como el de David, puede ser que sí dure años, una aflicción tarde años, en muchas otras ocasiones realmente solamente se trata de algunos días o de algunas semanas. Pero a nosotros nos parece que es toda una vida la que hemos estado en esta aflicción, ¿no es cierto? ¿Ah? Puede ser que un hijo suyo se enfermó y está en el hospital y lleva 3 días hospitalizado, pero el sufrimiento que usted siente por esos 3 días es como si llevara 3 años metido ahí, ¿o no? Porque la aflicción se siente así, se siente eterna, se siente que nunca acaba. Y en medio de la aflicción tendemos a olvidar quién es Dios. Tendemos a olvidar lo que Él ha hecho antes en nuestras vidas. Al estar en la aflicción llega la pregunta a nuestro corazón una y otra vez, la misma que está haciendo David aquí. ¿Cuándo se va a acabar esto? ¿Hasta cuándo va a pasar esto? Porque yo ya estoy cansado. Yo ya no doy más con esto. Ya esto me sobrepasa, ya es demasiado. Así nos hace sentir la aflicción. Y es tanto lo que podemos estar atravesando que borra nuestra memoria de quién es Dios y de cómo Él nos ha sostenido a lo largo del camino. Y si volvemos a ver atrás, estoy seguro que habrá muchas historias para contar y cosas por recordar para decir, Dios estuvo aquella vez, Dios me ayudó aquella vez, Dios no se olvidó de mí aquella vez, hoy tampoco lo va a hacer. Pero en medio de la situación es difícil volver la mirada ya para recordar esas cosas. Por eso es bueno que usted esté aquí, porque su hermano, la palabra, un canto, le va a recordar ese Dios. Le va a recordar esas verdades que en medio de la aflicción tendemos a olvidar. En medio de la aflicción nos hacemos muchas preguntas. ¿Por qué? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Por qué me vino esto?
O, ¿por qué a mí? Le puede pasar a otro, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Es una pregunta muy común, especialmente en personas que están empezando a caminar en el Señor o habían estado alejadas de la iglesia y regresaron a la iglesia y entonces empiezan a sentir que vienen un montón de luchas encima y dice, pero ahora que estoy intentando hacer las cosas bien, empieza a salirme todo esto mal. ¿Por qué en este momento? La otra pregunta. O si esta situación tuviese que ver con alguna relación con alguien, con amigos, con familia, con hermanos en la iglesia, ¿por qué me hizo eso? ¿Por qué me dañó así? ¿Por qué me lastimó de esa manera? Y vienen muchísimas más preguntas. Pero en medio de las adversidades y de la aflicción, sobran las preguntas sin respuesta. Sobran los cuestionamientos. A menudo lo razonamos, le damos vuelta, pero no encontramos una respuesta. Oramos y tampoco encontramos una respuesta, como que Dios se escondió, se fue a dar una vuelta o está muy ocupado con alguien más porque a mí no me atiende. A veces sucede que nuestra mente vuela y entonces nos armamos una película de lo que podría ser y no es, y nunca va a ser tampoco, pero nos imaginamos un montón de escenarios terribles y trágicos que hacen que la cosa sea todavía más angustiante de lo que es en este momento. Un examen, por ejemplo, de sangre, de hormonas, de lo que sea, tiene una pequeña alteración y vamos a la web, vamos a internet y empezamos a buscar qué pasó con eso y por allá dice cáncer y ya está. Usted se diagnosticó con cáncer y dice en 3 días me muero. Y su mente empieza a volar y a angustiarse por cosas que ni siquiera han llegado. Y usted pasa en angustia días de días hasta que llega la próxima cita con el médico que va a interpretar los exámenes que usted posiblemente siente graduado de la facultad de medicina con el internet y creyó que ya tiene el diagnóstico correcto. Pero cuando llega donde el doctor le dice, no, es que vea, cuando usted vino aquí, usted estaba con gripe, ¿sabes? O acaba de salir, sí, bueno, por eso está alterado el examen. Y usted se armó una película enorme, se angustió innecesariamente. Porque eso nos pasa, así somos, hermano. La ansiedad nos consume, nos gana. Y entonces comúnmente nos imaginamos situaciones así. Usted tiene un hijo que anda en drogas o un hijo que anda en malos pasos y su mente puede empezar a volar y pensar, de hoy no pasa. Va a tener una sobredosis, lo va a atropellar un carro, lo van a asesinar en la esquina y eso produce una angustia terrible en el corazón de una madre o de un padre. Cosas que no han pasado y tal vez ni siquiera van a pasar, pero la angustia ya está embargando nuestro corazón como si hubiesen pasado. Así trabaja la ansiedad en el corazón. Situaciones cotidianas nos llevan a atravesar por crisis de este tipo, por preguntas, por sentirnos así como el salmista, cosas como un familiar enfermo, un familiar hospitalizado, una enfermedad terminal que llegó, un ser querido que murió, un cónyuge que nos traicionó, una infidelidad, quedarnos sin trabajo o pasar mucho tiempo buscando trabajo y no encontrarlo, un hijo rebelde, un hijo en drogas, una hija promiscua, un familiar en la cárcel, un padre alcohólico o agresor, un amigo que nos traiciona, un líder o un pastor que nos decepciona, un negocio que no nos salió bien, un amor no correspondido, una enemistad con alguien de la familia,
una ofensa de alguien que es muy cercano a mí, constantes limitaciones económicas, o una herencia que nos dejaron y más bien vino a dividir la familia, una calumnia que me hicieron que terminó en instancias judiciales y yo en un juicio metido por algo que no hice, pero alguien me acusó de algo, un asalto, una estafa, un robo, una violación, un aborto espontáneo. No me alcanza la mañana para seguir con los ejemplos. Pero esas son solo algunas situaciones que pueden llenar nuestro corazón de aflicción, de angustia, de tristezas. Cantábamos al inicio, cambiaré mi tristeza por el gozo de Dios. Otro salmo dice, tú desataste mi cilicio, cambiaste mi lamento por baile, cambiaste mi tristeza por alegría. Entonces, estos primeros dos versos nos muestran que podemos llegar a Dios tal como somos, tal como nos sentimos, con palabras que para algunos cuando leen y piensan eso dice, ¿usted le va a hablar así a Dios tan insolente, tan malcriado? ¿Qué es esa falta de respeto? ¿Usted cómo le va a reclamar a Dios que hasta cuándo? Y sí, es una falta de respeto, porque Él es Dios. Pero es un Dios que entiende bien lo que hay en nuestro corazón, que sabe bien por lo que usted está atravesando. Puede ser que yo no me pueda poner en sus zapatos y que no lo comprenda, pero Dios sabe bien lo que carga usted en su corazón y lo entiende bien, porque Él nos hizo. Él sabe cómo funcionamos, hermano, y Él está atento a esas cosas. A Él no se le pasan por alto. No se ofende Dios por gente que llega así, porque la angustia y la desesperación muchas veces nos llevan a pensar cosas que no están bien, a decir cosas que no están bien y a actuar de maneras de las que luego nos vamos a arrepentir, porque desestabilizan nuestro razonamiento lógico, porque nos sacuden y se nos borra la lucidez. No podemos ni pensar, la angustia es así. Podemos tener aquí esto frente a nuestros ojos y no lo vemos. Nos ciega el entendimiento. Y hay pecado en nuestro corazón al hacer estas cosas. Puede que sí. Dejamos de confiar en Dios. Hay pecado, sí. Pero sobre eso Dios comprende muy bien lo que sentimos. ¿Qué es lo importante? Lo que sigue. Sigamos leyendo. El problema sería que nos quedemos en el lamento, en la queja, en la angustia, en el reclamo, en enojarnos con Dios porque no me dice nada, en enojarme con Dios porque las cosas me están saliendo mal, como si olvidarme de Dios arreglara las cosas. Muchas personas empiezan a atravesar situaciones difíciles en la vida y lo primero que hacen es irse de la iglesia, como si eso les arreglara lo demás. Como un capricho diciendo, Dios, si usted no ayuda, entonces usted quédese por allá y yo sigo mi vida por aquí, como si eso les ayudara. Están saliendo del refugio, están abandonando el único lugar, no la iglesia, el Señor de la iglesia. El único que puede ayudarles en la aflicción y en la angustia, le están dando a ustedes la espalda al decirle, no, usted no me quiso decir nada, no me ayudó. La única salida que podría encontrar certera para atravesar la crisis y la aflicción, le estamos dando la espalda, como si Dios se fuera a sentir mal o resentirse porque yo le dije, no, ¿qué es usted allá? Yo me sigo mi vida por aquí. ¿No le suena así como absurdo, como ilógico? Como que es la peor decisión que podemos tomar. Cuando las cosas no están mal, quédese ahí, porque en algún momento tendrá una respuesta. Quédese bajo el abrigo del Altísimo, quédese bajo la sombra de sus alas, quédese bajo el cuidado de Dios, porque Él de una de otra manera, tarde que temprano, traerá su respuesta y atenderá su situación. Y si no lo ha hecho hasta hoy, Él tiene sus razones. Y cuando llegue la respuesta,
En ese momento comprenderemos las razones. Antes, no. Antes será muy difícil, porque en medio de la tormenta emocional que atravesamos, ahí no pensamos bien, hermano. No tenemos la capacidad. Cuando David termina de expresar esto en su oración, así empieza su oración, con, no sé, con gritos, con lamentos, con queja, con llanto, con reclamos, con berrinches, con reproches, con berreo con Dios. Y de repente cambia el tono en el verso 3 para expresar algo diferente. Un clamor desde su aflicción. Y dice esto. Mira, esa expresión no es solo véame, es atiéndame. Dios, míreme, es que siento, como leímos antes, siento que usted está escondiendo su rostro de mí, siento que usted está volviendo a ver para otro lado, siento que me está ignorando, míreme. Dios, mírame. Así empieza el verso 3. Y ahí sigue, respóndame por favor, porque es que yo le hablo y no, usted como que se le olvidó que yo existo. De la angustia nace un clamor, una desesperación, donde le dice Dios, vuélvame a ver, atiéndame, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Esa expresión, en su caso, que tiene que ver con que lo están persiguiendo para matarlo, lo que está diciendo es, líbrame de esta situación, que en el caso de él es persecución para muerte, en el caso suyo evidentemente será, en la mayoría de los casos, otra cosa que no tiene que ver con eso. Pero cualquiera que sea su aflicción y su situación, esta es la oración que nos muestra David: Señor, líbrame de esto, por favor. En medio de su aflicción nace un clamor, una desesperación en su corazón, donde clama a Dios por el cómo se siente. Y termina diciendo: líbrame para que mi enemigo no piense que me venció y se alegre porque yo resbale. En otras palabras está diciendo: no permitas que esto me venza, no permitas que esto me gane, no permitas que esto me destruya, no permitas que esto acabe conmigo, no permitas eso, Señor. Necesitamos, escúcheme bien, en medio de la aflicción pasar de la queja, del lamento, del berreo, del reproche, al clamor a Dios, a una oración sincera donde pongamos nuestro corazón rendido a decirle: Dios, de verdad necesito que me atiendas, que me escuches, que me hables, porque yo con esto no puedo más. La oración que nace en la aflicción nace de las entrañas, es algo que sale de lo profundo de su ser. Dudo mucho que cuando David haga esta oración esté diciendo: Señor, míreme, porfa, sí. Respóndame, sí. No, hermano. En medio de la aflicción no llegamos hacia Dios en una oración, en un clamor. Eso sale desde dentro. Eso es un grito de desesperación. Eso es algo donde sacamos todo lo que hay en nuestro ser y lo ponemos delante de Dios y decimos: Señor, ayúdeme. Desesperadamente, con llanto, con angustia, con dolor. Es lo que está haciendo David en esta oración. La oración que nace de la aflicción nace de saber que yo tengo límites, que no puedo con todo, que no tengo la fuerza necesaria para enfrentar todo. Nace de saber que soy insuficiente, que no puedo por mí mismo, que esta situación me rebasa, me supera, es más fuerte que yo, que mis fuerzas ya se acabaron, que ya no doy más con esto. Y tal vez es eso lo que Dios está esperando. Solemos buscar el control. Hermano, así estamos programados. Qué cosa tan triste. Queremos tener el control de las cosas. Queremos que todo salga como yo quiero, como yo planeo. Y si eso no pasa, nos desestabiliza. Y entonces luchamos para que las cosas salgan como queremos. Y cuando no pasa, y cuando la angustia nos rebasa, es ahí donde llega este punto de desesperación donde decimos: ya yo
tiré la toalla y me rindo delante de Dios porque ya no tengo nada más que hacer. Y tal vez es lo que estaba esperando Dios para decir, ahora sí, ahora sigo yo. Ahora sí voy a entrar yo en acción. Ahora sí se va a dar cuenta que soy yo el que te da las fuerzas. Ahora sí va a entender que yo soy el que le da la sabiduría. Ahora sí comprenda que el control lo tengo yo, no lo tiene usted. Que el Dios aquí soy yo, no es usted. Y que no todo lo que usted quiere que pase va a pasar, porque yo que soy Dios sé que algunas cosas a usted no le convienen aunque usted las quiera. Que usted podrá pedir toda su vida por eso, que yo siempre le diré que no, porque yo que soy Dios y soy un Padre amoroso, sé que a usted eso no le conviene, no le va a hacer bien y yo quiero cuidarlo. Así es Dios. Ver la historia de David, ver su aflicción, ver su persecución, ver sus años de dolor y aflicción, nos recuerdan la verdad de que Dios es soberano, de que Él tiene control de todas las cosas, de que en su mano está todo lo que sucede y que nada se va a salir de ahí. De que a mí me puede parecer que las cosas no van saliendo bien, pero todo eso así como está pasando, Dios está en control de todas esas cosas. Quería David atravesar todo lo que atravesó. Por supuesto que al igual que usted, a mí diríamos, no quiero atravesar nada de esto. Pero sabía Dios que el corazón de David necesitaba atravesar todo eso. Así como el suyo y el mío necesita muchas veces atravesar el valle del dolor y de la aflicción. Porque ahí Dios nos forma. Porque ahí nuestro carácter se forma. Porque ahí es donde Dios se revela como lo que Él es, como quien Él es, como Dios. Porque ahí conocemos realmente a Dios. Es difícil conocer a Dios cuando todo va bien. Pero los que aquí han atravesado periodos difíciles de su vida pueden posiblemente afirmar que nunca en su vida han estado más cerca de Dios y nunca en su vida han conocido más las facetas de la bondad y la gracia de Dios que en medio de esas situaciones. Porque ahí se hace presente más palpablemente ese Dios. Y termino en los 2 versos que siguen. Empezamos en los 2 primeros con una expresión de emociones, de sentimientos, de frustración. Vemos en los siguientes 2 versos que producto de ese sentir en su corazón nace un clamor en esa aflicción, nace un grito de desesperación y de angustia, pero eso es oración, hermano. Llorar, quejarnos, reclamar, si nos quedamos solo ahí, no pasa nada. Eso tiene que cambiar y evolucionar a una oración. Eso tiene que llevarnos a buscar a Dios. Tiene que llevarnos a entregar en Él, a Él, nuestras cargas. Tiene que llevarnos a rendirnos delante de Él. Y una vez que alguien hace eso, una vez que paso de la queja y la angustia y el lloro, el lamento, el berreo, a la oración, al clamor, el verso que sigue, los 2 versos que siguen, mire cómo termina esta oración. Yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Parece otra persona orando, ¿no? ¿Cómo es que aquel que empieza reclamando y llorando y gritando termina diciendo, yo he confiado en ti? Yo te cantaré, yo me alegraré en tu salvación. Tú me has hecho bien, Señor. ¿Ah? Empieza de esta manera y termina de esta otra. Eso es lo que hace la oración. Frecuentemente una oración que nace en la aflicción, pero que va acompañada de una actitud en el corazón que denota que yo estoy rindiéndome delante de Dios, que yo estoy bajando mi guardia, mis armas y mi lucha, y que me abandono en sus brazos, en los brazos de mi refugio. Esa oración
comúnmente tendrá una respuesta. Una oración con desespero por su ayuda, con desespero por su presencia, aunque haya iniciado con quejas, lamentos, reclamos, tendrá una respuesta al final que cambiará su manera de ver las cosas. Porque aquel que empezó orando angustiado y afligido, terminó su oración lleno de confianza, lleno de esperanza y lleno de fortaleza. Eso es lo que vemos aquí, en esta oración. ¿Qué respondió Dios ahí? ¿Dijo algo Dios? Por lo menos que veamos en esa oración, no dijo nada. Pero cuando yo puedo presentar delante de Dios mi corazón y lo que siento, y de mí sale un genuino clamor hacia Él, pidiendo su ayuda, algo pasa en mi corazón y en mi mente en medio de esa oración. Tal vez Dios ni siquiera tiene que decir nada. Yo mismo empiezo, ahora sí, a recordar a aquel Dios que siempre ha estado conmigo, a recordar sus promesas, a recordar cuando Él me ayudó en el pasado, a ver la vida de mis hermanos, a escuchar esas palabras que me recuerdan que Él siempre ha sido mi refugio, que Él siempre ha estado ahí, que nunca me ha faltado, que Él ha sido fiel para mí. Pero eso pasa en la oración. No si me quedo en el lamento y en la queja, no. Cuando oro, cuando rindo mi corazón, cuando rindo mis fuerzas, cuando acepto lo que está pasando, porque la fe es así. No niega las circunstancias, las acepta, las entiende, pero dice, sobre ellas está Dios. Sobre esta situación está el que gobierna todo, el soberano de las cosas. El que tiene mi vida en sus manos, está en control de todo lo que está pasando. Wow. Lo que pasa en la oración o lo que David encuentra en la oración, hace una reflexión, ¿no? Hace una reflexión mientras ora que lo lleva a la confianza, que lo hace decir esa primera palabra, más. Ese más no tiene tilde, significa pero. Vengo quejándome y acabo de levantar un clamor, dice, pero yo he confiado. Esta es una declaración de fe. A pesar de todo esto que acabo de decir y lamentarme, yo he confiado. ¿Y por qué he confiado? He confiado en tu misericordia. He confiado en que Dios es un Dios compasivo. He confiado en que Dios es misericordioso, que está atento, que escucha mi oración, que cuida de mí. He confiado en ese Dios. Esta reflexión lo lleva a apreciar ese hermoso atributo de Dios que es su misericordia. Lo lleva a confiar y lo lleva a reconocer su bondad desde siempre. Termina diciendo David, cantaré porque me has hecho bien. Porque posiblemente empezó a recordar las bondades de Dios, como ahora cantábamos también. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido fiel. Él es bueno. Esta reflexión a la que David llega no nació de las circunstancias. Las circunstancias lo llevaron a la queja, al lamento, al dolor. Pero saber quién es Dios y conocer los atributos de ese Dios lo llevaron a la confianza. ¿Cuáles atributos? Bueno, Dios es bueno. Él me ha hecho bien. Lo que está diciendo es, este es un Dios que es bueno. El decir, he confiado en tu misericordia, ese es un atributo de Dios que tiene que traer esperanza a nosotros. Él es misericordioso. Y además dice, mi corazón se alegrará en tu salvación. Este es un Dios que me libra, que me salva, que me ayuda. Está poniendo el carácter de Dios por encima de lo que siente en su corazón. Esta, escúcheme bien, es la respuesta correcta ante la aflicción y ante lo que yo siento. Yo no puedo decidir por lo que yo siento porque mi corazón es engañoso. Las películas, las series, las novelas le van a decir una y otra vez, siga su corazón. No siga su corazón.
es engañoso, es perverso. Eso dice el libro de Jeremías. Nuestro corazón es engañoso y es perverso. No podemos seguir el corazón. Debemos seguir las verdades de la palabra de Dios. Aunque yo me sienta de esta manera, así como David dice, me siento así, esto me duele, siento que Dios se olvidó de mí, pero termina diciendo, no, Él no se olvidó, Él es bueno, yo he confiado en su misericordia, Él me salva, yo cantaré por ver su salvación. Por encima de lo que siento están las verdades de quién es Dios. Y cuando yo pongo mi mirada en esas verdades y en ese Dios, la situación que puede estar ahí todavía ya no va a ser tan grande y tan angustiante como la he estado viendo. Porque estoy poniendo mi vida bajo la sombra de mi refugio, del Omnipotente. Cuando leía este salmo, recordé un canto muy hermoso, que no está lleno de una letra extensa y que me muestra un montón de teología, pero sí de una declaración de fe preciosa. Ustedes conocen este canto que decía: estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy. Estoy confiando, Señor, en ti. Qué linda oración. ¿Qué dice? Lo mismo que dice aquí. Estoy confiando. No entiendo nada, pero estoy confiando. Hoy me duele y me aflige, pero estoy confiando. Tú nunca me has dejado. Yo he sido quebrado y volcado por esto, soy débil, pero estoy confiando en ti, Señor. Es lo que dijo David: he confiado en tu misericordia. Vea lo que dice Filipenses capítulo 4. Quien está escribiendo esto, ¿sabe dónde está? En una cárcel. Y no por andar haciendo males, por andar predicando el Evangelio de Jesucristo. El apóstol Pablo escribe, Filipenses 4, versos 6 y 7. Le dice a la iglesia: por nada. ¿Qué es nada? Nada. Por ninguna cosa, por ninguna situación, por ninguna circunstancia, por ningún motivo, dice, por nada estén afanosos, preocupados, angustiados, afligidos, estresados, desesperados, que no haya nada que los lleve a sentirse así. Ah, no, pues que Pablo dice eso porque él no sabe lo que yo estoy pasando. Eso es muy fácil leerlo. Pero si viviera lo que yo estoy viviendo, le aseguro que quien escribió esto sufrió peores cosas que usted y que yo. Y tiene la capacidad de decir: por nada estén afanosos, sino, en lugar de eso, en lugar de preocuparse, en lugar de angustiarse, en lugar de lamentarse, en lugar de estresarse, ¿qué dice? ¿Qué hago? Que sean conocidas sus peticiones delante de Dios en oración y con ruego y también con acción de gracias. Entonces, ¿qué está diciendo? En lugar de esto, en lugar del estrés y de la preocupación, ore. Orar siempre, escúcheme, siempre será la respuesta, siempre será el camino a seguir, siempre será la solución. Orar, rogar, clamar, como vimos en el Salmo, llegar a Dios con desesperación,
Usted está preocupado, ore. Está en angustia, ore. Se siente afligido, desesperado, ore. Siente dolor en su alma, en su corazón, ore. Se le acabaron las fuerzas, ore. Ore, ore, ore y confíe. Y confíe con todo su corazón. Porque cuando se ora, como dice acá, cuando se ruega y cuando se agradece, vea lo que dice el verso siguiente. Cuando cambie la preocupación, el afán por la oración, el ruego y la acción de gracias, dice el verso 7, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a llegar? La paz de Dios. La paz de Dios, ¿cómo es? Es una paz que sobrepasa cualquier entendimiento. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué es lo que va a hacer? Dice, guardará su corazón y también guardará sus, ¿qué? Pensamientos en Cristo Jesús. Ese es el resultado de orar. ¿Se fue la aflicción? Tal vez no. Pero cuando esa aflicción pasa por el filtro de la oración, del clamor, del ruego con desesperación y de la gratitud como la que termina expresando David en el Salmo, donde dice, cantaré al Señor porque Él me ha hecho bien. Eso es alabanza, eso es gratitud, eso es reconocimiento de Él. Entonces el resultado será este. ¿Cuál? La paz de Dios. No que se vaya la aflicción, sino que en medio de la aflicción yo podré tener paz. Y aunque la situación y la circunstancia siga ahí a mi alrededor, yo tendré paz. Una paz que viene de Dios, una paz que es difícil de entender para nosotros, pero que Dios da. Es ese tipo de paz que cuando hay una persona que está en esa angustia y en esa aflicción y corre a la oración y corre a Dios y deja sobre él sus cargas, tiene una paz tan extraña que aquellos que están a su alrededor, que saben la situación que está atravesando, le preguntan, ¿cómo es que usted está tan tranquila? ¿Cómo es que usted se siente tan tranquilo en medio de ese vendaval que está atravesando? Porque no es posible comprender la paz que Dios da. Pero esa paz viene no del lamento y de la queja, viene de la confianza, viene del ruego desesperado por quién es Dios. La paz que viene de Dios, escúcheme, prevalece, está por encima de nuestras emociones, de las que la aflicción nos hace sentir, de esas emociones distorsionadas. Le pregunto, ¿usted realmente cree? Cuando vemos las palabras con las que termina David este salmo, ¿realmente David creía que Dios se había olvidado de él? ¿Realmente David creía que Dios le había dado la espalda? Lo dudo, pero así se sentía. Porque las emociones son engañosas. Porque lo que el corazón nos dice es engañoso. Porque no podemos guiarnos, dejarnos llevar por nuestros sentimientos. En la oración nuestra mente se aclara. En la oración nuestro corazón se afirma, se fortalece, porque en la oración vemos a Dios. En el lamento y en la queja solo vemos lo que está alrededor y las circunstancias, pero cuando oramos vemos a Dios, vemos su carácter, vemos su corazón, vemos su misericordia, vemos su bondad, vemos su fidelidad, vemos su poder, vemos su amor, vemos su gracia y su compasión. En la oración las cosas cambian, no necesariamente fuera de mí, sino dentro de mí. Las cosas pueden seguir estando allí. Si no, veamos a Cristo Jesús, que horas antes de ser crucificado 3 veces va al Padre y ruega, así dice el Evangelio, los Evangelios, que Él rogó al Padre en 3 ocasiones, hizo esta oración: si es posible, que yo no tenga que atravesar eso, porque sabía bien lo que venía. El dolor tan intenso que iba a sufrir, lo tenía claro. Y fue 3 veces al Padre a rogar y a decirle si es posible, pero
que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué logró en la oración? Rendir su voluntad a la del Padre. ¿Qué hizo el Padre cuando escuchó esa oración? Le dijo, sí, pues que usted está sufriendo mucho, pobrecito. No lo haga, vamos a encontrar otra manera. Usted no se preocupe, usted no vaya a la cruz, usted no pague por estos pecadores, usted no hizo nada, usted no tiene que hacer nada. Ellos sí, ellos son los que tienen que pagar. ¿Usted no? ¿Hizo eso Dios? ¿Hizo eso el Padre? No. Pasa porque ese era el único camino para que usted y yo hoy tuviésemos libertad. Esa era la única manera de que usted y yo fuésemos perdonados de nuestro pecado. Que Él cargara con nuestra culpa, que Él cargara con nuestro pecado, que Él sufriera el castigo que teníamos que sufrir usted y yo. ¿Y qué hizo Dios cuando Cristo se acercó a orar? Cuando llegó en tanta desesperación que sudaba gotas de sangre. Esa es una condición médica real que existe. Aquel que suda gotas de sangre es porque hay una aflicción tan profunda en su ser que por sus poros empieza a brotar sangre. Entonces, ¿quién puede comprender mejor su aflicción sino Cristo Jesús? Que hoy es nuestro sacerdote, que hoy intercede por nosotros ante el Padre. Si alguien puede saber, entender lo que es vivir en aflicción, es Cristo Jesús. Es Él. Y es Él el que dijo, tranquilos, en el mundo ustedes van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Así es la aflicción. ¿Y qué hizo el Padre cuando Cristo llegó a orar? No le dijo, sí, está bien, le voy a quitar la aflicción. Usted ha leído los evangelios y dice, envió un ángel, ¿a qué? A fortalecerlo. Cuando lleguemos a la oración con nuestro corazón afligido, posiblemente eso sea lo que encontremos, fortaleza y una visión distinta de las cosas, porque ahí tomamos la perspectiva correcta de las cosas. Termino con estos 3 versos que están en el Salmo 34. Léalo en su casa completo, por favor. Este es uno de los salmos que sí tiene una historia detrás, que le hace comprender mejor esas palabras. Vamos a leer el verso 17 hasta el 19. Ayer en un devocional familiar compartíamos esto con nuestros hijos. Quiero que se vaya con estas verdades en su corazón. Verso 17 del Salmo 34. Claman los justos, el Señor los oye y los libra también de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los que tienen el corazón quebrantado y salva a los contritos de espíritu. Esa palabra quiere decir al espíritu que está abatido, afligido. Y verso 19, muchas son las aflicciones del justo. ¿Cuántas? Muchas. Pero de todas ellas, aunque sean muchas, el Señor le va a librar. El Señor le va a librar. Escúcheme bien esto. Las aflicciones vienen, sea o no sea usted creyente, confíe o no confíe en Dios. Algunas personas como que se han ido a vivir o pretenden haberse ido a vivir a otro planeta cuando se hicieron cristianos, y pretenden que porque yo soy cristiano, entonces nada me va a tocar a mí, nada me va a pasar a mí, porque yo soy hija del rey. Y bueno, algunas malas enseñanzas y algunos cantos extraños les han llegado a hacer pensar a los cristianos que las cosas son así. Nada más lejos de la realidad. Porque el hecho de que usted sea creyente
no lo exime de atravesar las cosas que todos los mortales pasamos en esta tierra. Creyente o no creyente, usted se enferma. Creyente o no creyente, puede haber heredado una enfermedad terminal, un cáncer. Creyente o no creyente, alguien se va a morir en su casa, usted podrá perder el trabajo, a usted podrá descarriársele un hijo. Creyente o no creyente, va a pasar, porque le llega a todos por igual. Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si estamos en esta tierra donde todos los que vivimos aquí vamos a atravesar aflicciones. Si usted quiere tener una promesa segura de Dios, es esa. Como dijo Jesús, ustedes van a tener aflicción. No es si quiere, es que va a llegar la aflicción. Pero confíen. Que acabamos de leer que los justos tendrán muchas aflicciones, pero Dios nos va a librar de todas ellas. Esa debe ser nuestra esperanza. No pretendamos que no llegue la aflicción, porque va a llegar. No nos engañemos y no nos frustremos pensando que es que yo seguro me estoy portando mal, que Dios no me quiere, que qué fue lo que hice para que esto venga sobre mí. No. Le voy a recordar algo más profundo todavía. Santiago escribe a la iglesia y le dice: tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Está como raro eso, ¿no? Porque esas pruebas van a formar su paciencia. Porque la aflicción, si hay algo que es la aflicción, es una escuela de fe. Y si algo hace la aflicción, es llevarnos de rodillas ante Dios. Y nos recuerda que dependemos de Él, que lo necesitamos a Él, que Él es nuestra única esperanza, que no tenemos a dónde más ir. Pero recuerde estas cosas que nos dice este salmo. Número 1, usted puede clamar a Dios. Los justos claman a Dios y Dios los escucha. ¿Y qué más dice? Los libra de la angustia. ¿Y qué más dice? Que Él está cerca. Escúcheme, Dios está atento a su clamor. Dios le libra de la aflicción y Dios está cerca suyo. Cuando su corazón está afligido, cuando su corazón está quebrantado, cuando su espíritu está por el suelo, Dios está cerca. Dice: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Y la última cosa hermosa que dice ahí es: no importa cuántas aflicciones vengan, de todas ellas nos librará el Señor. Póngase de pie esta tarde y demos gracias a este Dios bondadoso, misericordioso y compasivo que tenemos. Padre, gracias. Gracias porque hoy recuerdo que no estoy solo. Hoy sé que tú estás conmigo, que tú estás cerca, que tú estás cerca, Señor. Que sin importar cuál sea, Dios, la situación de aflicción que pueda atravesar hoy, tú estás presente. Señor, perdóname si solo me he dedicado a quejarme, Señor. Perdóname si lo único que he hecho es reclamar. Yo no tengo dónde más ir, Señor. Tú eres mi refugio. Tú eres mi refugio. Tú eres mi único lugar seguro. Tú eres mi ayudador. Tú eres mi paz. Tú eres el motivo de mi confianza, de mi seguridad. En ti, Señor, estoy confiado. En ti, Señor, descansa mi alma. ¿Por qué te abates, alma mía?, escribió el salmista. ¿Por qué te turbas dentro de mí? Alma mía, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Espera en Dios, porque veremos su libertad. Espera en Dios, porque veremos
a nuestro Dios ayudarnos en la aflicción, fortalecernos en medio de ella. Padre, gracias, porque yo puedo confiar en ti, porque puedo correr a ti, porque tú escuchas mi oración, porque no pasas por alto el dolor y la angustia que yo pueda atravesar. Tú la conoces bien y la utilizas para formar mi carácter a la imagen de Cristo. Señor, aunque no entienda hoy, ayúdame a confiar. Ayúdame a verte a ti en medio de todo, Señor. Porque una vez que supere estas cosas, Señor, esto será un testimonio de vida, donde pueda hablarle y contarle a muchos del Dios compasivo, del Dios bueno, del Dios soberano y poderoso que tú eres, Señor. Y muchos podrán venir al conocimiento tuyo, Señor. Gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.